Se los conoce como los cazadores de demonios más famosos del mundo. Pero ¿qué tan real era el trabajo de Ed y Lorraine Warren? ¿Fueron realmente los expertos en lo paranormal que afirmaban ser? ¿O simplemente charlatanes que se aprovecharon del miedo y la fe de las personas? En este video vamos a repasar sus vidas, sus casos más escalofriantes y las controversias que aún persiguen su legado. Al final, vas a ser vos quien decida si fueron héroes o farsantes. Ed Warren nació en 1926 en Bridgeport, Connecticut. Desde joven aseguró haber experimentado fenómenos paranormales. Según él, su infancia estuvo marcada por visiones extrañas y presencias que no podía explicar. Estas experiencias lo llevaron a interesarse en lo sobrenatural desde muy temprano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ed sirvió en la Marina, pero incluso en medio del conflicto, su fascinación por lo paranormal nunca disminuyó. Tras su regreso de la guerra, conoció a Lorraine Rita Moran, una joven que, según ella, poseía habilidades psíquicas desde su infancia. Lorraine, nacida en 1927, afirmaba poder ver el aura de las personas y sentir la presencia de entidades espirituales. Desde pequeña, sus visiones la hacían sentirse diferente, y aunque al principio las ocultaba por miedo a que la llamaran loca, pronto se dio cuenta de que tenía un don que la conectaba con lo sobrenatural. Ed y Lorraine Warren se casaron en 1945 y formaron una sociedad que cambiaría sus vidas para siempre. Juntos comenzaron a investigar fenómenos paranormales en la década del 50, visitando casas embrujadas y lugares infestados por presencias oscuras. Sin formación académica en psicología o religión, Ed se autodenominaba demonólogo, mientras que Lorraine actuaba como la medium del equipo. En 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, una organización dedicada a documentar y ayudar en casos de posesiones demoníacas, fantasmas y fenómenos paranormales. A lo largo de las décadas investigaron más de 10.000 casos, o al menos eso afirmaban, y aunque algunos los consideraban pioneros en la investigación paranormal, otros creen que construyeron su reputación sobre exageraciones y mentiras. Lo que sí es indiscutible que tanto Ed como Lorraine Warren dejaron una marca indeleble en la cultura pop, con sus historias sirviendo como base para muchas de las películas de terror más icónicas de los últimos tiempos. Pero, ¿qué fue lo que realmente los hizo tan famosos? Fueron los casos que investigaron, algunos de los más aterradores y polémicos en la historia de lo paranormal. Hagamos un breve repaso. Uno de los casos que catapultó a los Warren a la fama mundial fue el de la casa de Amityville en Nueva York. En el año 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia mientras dormían dentro de una tranquila casa colonial. Un año después, la familia Lutz compró la casa, pero su estancia fue breve. Según los Lutz, la casa estaba infestada por una presencia maligna que los aterrorizó durante los 28 días que vivieron ahí. Los Warren fueron llamados a investigar y afirmaron que la casa estaba bajo el control de espíritus demoníacos. Ed incluso afirmó que vio una figura oscura y malévola en el sótano de la casa. El caso de Amityville no solo fue ampliamente documentado, sino que también inspiró libros y películas que se convirtieron en fenómenos de la cultura popular. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Muchas personas, incluidas algunas de las personas cercanas a la familia Lutz, afirmaron que todo fue un engaño, que la historia había sido fabricada para ganar notoriedad y dinero. ¿Realmente los Warren se enfrentaron a fuerzas oscuras en Amityville o fue una historia cuidadosamente construida para atraer atención y ventas? Esa es una pregunta que sigue dividiendo a creyentes y escépticos hasta el día de hoy. Otro caso que se volvió legendario fue el Poltergeist de Enfield, en Inglaterra, en el año 1977. Una madre soltera y sus hijos comenzaron a experimentar fenómenos extraños en su hogar, muebles que se movían por sí solos, objetos volando por los aires y voces que surgían de la nada. Los Warren viajaron al Reino Unido para investigar, y como era de esperar, aseguraron que la casa estaba habitada por un espíritu maligno que atormentaba a la familia. Lorraine afirmó que la entidad demoníaca era extremadamente poderosa y peligrosa. Pero aquí surge la controversia.
Otros investigadores paranormales, que también visitaron la casa, llegaron a conclusiones muy diferentes. Según ellos, las niñas estaban fabricando los fenómenos para llamar la atención. Incluso se capturaron videos de una de ellas lanzando objetos cuando pensaban que nadie las estaba observando. A pesar de las dudas y las pruebas en contra, los Warren sostuvieron que la casa estaba infestada. Para ellos, este caso era otra prueba de la existencia de lo sobrenatural, pero para muchos fue un claro ejemplo de cómo Ed y Lorraine veían lo que querían ver, o lo que les convenía ver. Luego llegó el juicio de Arn Johnson, otro caso que desafió los límites de lo paranormal. Fue el juicio de Arn Johnson, conocido como el juicio del diablo. En 1981, Arn fue acusado de matar a su casero durante una pelea. Su defensa, apoyada por los Warren, alegó que Arn estaba poseído por un demonio cuando cometió el asesinato. Este fue el primer caso en los Estados Unidos en el que se usó la posesión demoníaca como defensa legal. Según los Warren, Arn había sido testigo de un exorcismo en el que un demonio abandonó el cuerpo de un niño y tomó control del suyo. El juicio atrajo la atención de los medios y una vez más los Warren estaban en el centro del escenario. A pesar de su defensa, Arn fue declarado culpable de homicidio, pero su condena fue inusualmente leve. Este caso levantó aún más preguntas sobre la ética de los Warren. ¿Realmente creían que Arn estaba poseído o simplemente utilizaron el caso para mantenerse en el ojo público? La familia Smurl en 1974 de Pensilvania comenzó a experimentar lo que describieron como una infestación demoníaca en su hogar durante más de una década. Afirmaron ser atormentados por una presencia oscura que los atacaba físicamente y los sometía a un terror constante. Los Warren investigaron el caso y declararon que la casa estaba habitada por un demonio extremadamente agresivo. A pesar de múltiples intentos de exorcismo, la familia continuó sufriendo los ataques. Sin embargo, los escépticos señalaron que no había pruebas claras de los fenómenos. Al igual que en otros casos, la prensa se involucró y el caso fue ampliamente cubierto en los medios, lo que llevó a algunos a pensar que todo era un truco para ganar fama y dinero. ¿Era este otro ejemplo de los Warren exagerando la situación? ¿O realmente la familia Smurl estaba siendo atacada por una entidad maligna? Las dudas permanecen hasta hoy. A lo largo de su carrera, los Warren fueron objeto de numerosas críticas. Algunos expertos en lo paranormal los respetaban por su dedicación y creían que realmente habían ayudado a miles de personas, pero otros, incluidos psicólogos y escépticos, argumentaban que muchas de sus investigaciones eran engaños o se basaban en la explotación del miedo de las personas. Uno de los principales críticos fue el famoso escéptico James Randi, quien aseguró que los Warren eran hábiles manipuladores que utilizaban la fe y la vulnerabilidad de las personas para beneficio personal. Otros críticos afirmaron que los Warren presentaban pruebas falsas, como fotos y grabaciones manipuladas, para convencer a sus seguidores de la existencia de lo paranormal. A pesar de estas críticas, no se puede negar que los Warren construyeron un legado que ha influido profundamente en nuestra comprensión de lo paranormal. Ha dejado una marca imborrable en la cultura. Películas como El Conjuro y sus secuelas han transformado sus casos en éxitos taquilleros, llevando sus historias a nuevas generaciones que quizá nunca habían escuchado de los Warren antes. Pero, ¿qué tan reales son esas historias? Mientras algunos las ven como simple entretenimiento de horror, otros creen firmemente que lo que Ed y Lorraine Warren enfrentaron en su vida era muy real. Uno de los aspectos más fascinantes de Ed y Lorraine es cómo lograron que sus investigaciones influyeran en la cultura. Ellos fueron parte esencial de la transformación del concepto de cazador de fantasmas en una figura seria, un experto que ayuda a combatir las fuerzas oscuras del más allá. Estas películas como Amityville Horror o la misma saga El Conjuro no solo fueron éxitos por el terror que presentaban, sino porque en el fondo prometían ser historias basadas en hechos reales. Esto agregaba una capa de autenticidad que para el espectador hacía las historias mucho más aterradoras, pero esa mezcla entre realidad y ficción
también alimentó las controversias. Mientras las películas se vendían como basadas en hechos reales, los críticos señalan que muchas de las afirmaciones de los Warren carecían de evidencia sólida o eran directamente desacreditadas. De hecho, algunos de los hechos reales que vemos en la pantalla son puras invenciones de los guionistas o de los propios Warren, que a menudo ajustaban las historias para hacerlas más atractivas. Los Warren definitivamente no solo acumularon casos paranormales, sino también muchas controversias. Uno de los principales puntos de crítica fue la falta de evidencia tangible en muchos de sus casos más publicitados. Por ejemplo, en el caso de Amityville, varias personas cercanas a la familia Lutz afirmaron que la historia fue una completa invención y que los Warren aprovecharon la oportunidad para ganar notoriedad. Incluso el abogado de Ronald DeFeo Jr., el asesino de la familia original de Amityville, declaró públicamente que la historia había sido una invención para lucrar. Otro punto de controversia fue la relación de los Warren con los medios. A menudo los críticos señalaban que Ed y Lorraine estaban más interesados en vender libros y en aparecer en televisión que en ayudar a las familias que decían estar sufriendo. Las críticas afirmaban que cada caso que investigaban se convertía rápidamente en una oportunidad de marketing. A pesar de esto, muchas de las familias que acudieron a los Warren juraban que les salvaron la vida, enfrentándose a entidades que ellos no podían comprender ni manejar. Esta dualidad entre héroes y estafadores es lo que hace que la historia de los Warren sea tan intrigante. Otro aspecto interesante de la carrera de los Warren es cómo se apoyaron en la fe religiosa. Ambos eran devotos católicos y Ed a menudo usaba el término demonólogo para describir su papel en la lucha contra lo paranormal. Los Warren creían que la mayor parte de las entidades malignas con las que se enfrentaban eran demonios que buscaban poseer a los vivos. Este enfoque religioso fue clave en su trabajo y en cómo interactuaban con las personas que buscaban su ayuda. Muchos de los casos que investigaron incluyeron exorcismos y rituales religiosos, algo que la Iglesia Católica en muchas ocasiones evitaba reconocer públicamente. El uso de la religión no solo daba una estructura a su trabajo, sino que también aportaba una sensación de legitimidad para quienes creían en el poder del bien y el mal. Sin embargo, para los escépticos, este enfoque también era parte del problema, ya que consideraban que los Warren manipulaban las creencias religiosas para asustar y controlar a las personas vulnerables. Uno de los temas recurrentes en la crítica hacia ellos es la percepción de que muchas de sus historias eran exageradas o directamente inventadas. Por ejemplo, en el caso del Poltergeist de Enfield, varios testigos, incluidos investigadores locales, afirmaron que los Warren apenas estuvieron involucrados y que la mayoría de sus afirmaciones eran falsas. A menudo se los acusaba de sobreinterpretar los fenómenos que observaban. Donde otros veían explicaciones racionales o fenómenos naturales, Ed y Lorraine veían posesiones demoníacas y presencias malignas. Esta tendencia a ver lo paranormal en todo momento fue lo que llevó a muchos a dudar de la veracidad de sus investigaciones. Además, algunas de las pruebas que presentaban, como fotos y grabaciones de audios, han sido desacreditadas por expertos que las calificaron como falsificaciones o malinterpretaciones de eventos comunes. Aún así, para los seguidores de los Warren, estas pruebas son más que suficientes para demostrar la existencia de lo paranormal. En definitiva, para ir terminando, en última instancia, la historia de Ed y Lorraine Warren es una mezcla de misterio, fe y controversia. Para algunos fueron verdaderos héroes que lucharon contra fuerzas oscuras del más allá. Para otros fueron maestros del engaño, manipulando el miedo y la credulidad de las personas en su propio beneficio. Lo que es indiscutible es que su legado sigue vivo, tanto en el mundo de lo paranormal como en la cultura pop. Las películas, libros y documentales sobre sus casos continúan fascinando e inquietando al público, generando nuevas generaciones de creyentes y escépticos por igual. Al final, lo único que queda por preguntarte, mejor dicho, es: ¿vos qué crees? ¿Fueron realmente defensores de la humanidad frente a lo desconocido? ¿O simplemente habilidosos
farsantes que buscaban lucrar con el miedo de la gente. Por cierto, muchos de sus casos más famosos se encuentran en el canal y te invito a verlo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.